Cada vez que miro un cerro, veo esto, una alfombra de pinos, un mar de eucaliptos. Parece falso y ojalá lo fuera. Antes todo esto era un paraíso. Hasta en verano hacía frío, dicen, que el agua chorreaba por el suelo y el lago subía por el río. Gracias al infinito nativo, me imagino. Pero ahora, ese bosque que alguna vez fuimos, resiste en reducciones, igual que mi gente, en reducciones, resistiendo. Así es el nativo. El renoval crece de a montones, con mucha fuerza para derribar hasta el cemento. Hace un año, con fuerza, el renoval se juntó y se acercó a enfrentar el Estado. El Estado se quemó, como el pino se quemó. Hectáreas enteras, cayeron sus montajes, mostraron sus dientes, demostraron ser una miseria. Y nosotros demostramos ser como renoval de nativo. Resistimos y nos juntamos con más bosque. Recorrimos, nos perdimos, caminamos y descubrimos el camino. En el trayecto algunos nos quemamos, otros perdimos ramas y vimos árboles enteros ser perforados por el fuego. Pero la magia del renoval es así. Encuentra la fuerza para seguir creciendo. Aún tenemos raíces que sienten y laten con vida. Los que gobiernan no tienen raíces. Nosotros sí. Toda la vida me ha costado pensar con la cabeza de otro. O dicho de otra forma, detesto vivir pensando en lo que otros quieren que piense. Vivir pensando en otro es lo mismo que vivir para otro. ¿Quién no tiene media vida hecha por los demás? Medio camino caminado para otros, por culpa de otros. A eso yo le llamo pensar con la cabeza de otro. Aplicar a tus pasos prejuicios ajenos, incorporarlos, hacerlos tuyos y para colmo ni notarlo. Cuando la cabeza de otro se pone en el lugar de mi cabeza, para que nos entendamos voy a ser bien gráfico, lo hace de la siguiente forma. Se trata de una cabeza cortada a la altura del cuello, puesta en mi cuerpo sin cabeza donde han dejado un pedazo de cuello. Tú mañana vas al colegio y lo propones. Llegas y propones que todos los niños intercambien sus cabezas, que comiencen a pensar con la cabeza de otros, que practiquen. Así se habitúan a lo que les espera. Toda una vida pensando con la cabeza de otro. ¿Lo vas a hacer? Claro que lo vas a hacer. Vas a llegar y vas a decirles en la clase de gimnasia: tengo un ejercicio para todos ustedes, niños. Se llama empezar a pensar con la cabeza de otro. Y consiste en que intercambiemos las cabezas. En eso consiste. Pero vamos a salir al patio para no dejar la escuela toda sucia. Y empezaremos a practicar. Cabezas de profesores, cabezas de directores, la cabeza del dueño de la cafetería, muchos cientos de pequeñas cabezas de niños, niñas, niñas, cabezotas como la tuya amontonadas unas encima de la otra. Y enfrente de la montaña de cabezas, a pocos metros, formados como actores saludando, los cuerpos descabezados, los que perdieron la cabeza. El ejercicio consiste en que los cuerpos vayan a buscar una cabeza entre el montón de cabezas. Como no pueden ver porque no tienen cabeza, es muy difícil que den con su cabeza original. Hay una probabilidad de entre 1.000.000 de encontrar tu propia cabeza. Por eso es un ejercicio didáctico, porque te prepara para la vida que vas a llevar más adelante. La carrera de los cuerpos en busca de una cabeza comienza cuando el profesor de gimnasia hace sonar su silbato. Y cuando va a llevarse el silbato a los labios, se da cuenta de que no tiene labios. No puede llevárselo a la boca porque no tiene cabeza. Es un cuerpo sin cabeza. Arroja el pito hacia la pila de cráneos para que cualquier boca de cualquier cabeza sople. Recoja con los dientes el pito del suelo o de la frente de otra de las cabezas y sople y haga ¡pip! Y comience el ejercicio. Penoso ejercicio, pensar con la cabeza de otro, pero didáctico. La cabeza que tiene el pito va a reventar. Hace pip, pip 300 veces, pero los cuerpos no oyen. El ejercicio salió mal porque los cuerpos no tienen cabeza, no oyen. Al final los cuerpos se aburren, se ponen en marcha, tropiezan unos con otros, pero es infinitamente más saludable un tropiezo así, un tropiezo sin cabeza, que un tropiezo por pensar con la cabeza de otro. Los peores tropiezos los he dado en mi vida por pensar con la cabeza de otro. En el ejército, mi amigo Oscar pensó con la cabeza de otro. Hizo todo con la cabeza de otro, hasta el balazo. En el momento de recibir el balazo en la cabeza, en ese momento, la cabeza de otro, del que le había puesto enfrente, dejó de ser de otro. Cuando faltaba 1 milímetro para que la bala se hundiera en su cabeza volvió a ser por un instante la suya.
El instante de recibir el balazo en su cabeza. 2 segundos. 2 segundos de su vida con su propia cabeza. ¿Y para qué? ¿Para qué le sirvieron? Llegan los autos con los papás, con las mamás, todavía con el olor del amante, con el pequinés en el asiento trasero del auto recién meado. Y mira lo que encuentran: un patio ensangrentado, la pila de cabezas, los cuerpos andando sueltos, tropezando, cayendo. Hay que cambiar a los niños del colegio. Hay que buscar el cuerpo del niño, buscar la cabeza del niño y cambiarlo de colegio. Entonces los padres improvisan una reunión de apoderados. No pueden dejar de mirar aquellos cuerpos de sus criaturas y las cabezas de sus criaturas separadas por completo. Y la gente dice que sufre, porque se han visto obligados a actuar como ellos no querían, porque se han visto obligados a hacer cosas que ellos no querían hacer. Y la reunión de padres, que dura pocos segundos, decide, por 150 votos contra 1, decapitarse entre sí y mezclar más cabezas con las cabezas, o como se dice vulgarmente, echarle más leña al fuego. Ahora se mezclan en un patio de colegio encharcado en sangre cabezas de toda clase, cuerpos de toda clase, y es muy, pero muy hermoso, porque es la prueba que necesitan para entender que ya está bien de vivir y morir pensando con la cabeza de otro. La cabeza de la directora del colegio, incrustada en el cuerpo de un chihuahua, le dice a la cabeza de uno de los padres, incrustada en el cuerpo de una niña: a su hijo lo vamos a expulsarlo del colegio por haber armado este jaleo. Nadie sabe quién armó el jaleo. Tú vas a armar el jaleo. Siempre he dicho que las consecuencias de pensar con la cabeza de otro eran fatales para la humanidad y que la humanidad no podría librarse jamás de eso, pero que tú sí te librarías. Hay que elegir entre apartarse o quedarse y cambiarlo todo. Hay que elegir entre apartarse definitivamente, pegarse un tiro, o quedarse y cambiarlo todo. Y tienen que correr si hace falta. Como yo, de niño, con parlantes robados de mi escuela, sudando, atravesando el campo de fútbol, saltando un cerco, con gente que me persigue y me persigue. Y la diferencia con los demás es que mi cuerpo lleva mi propia cabeza. Nada volvió a ser lo mismo, y la rebeldía se expandió y me encontró aquí, en este pueblo, otra vez. Es que este pueblo tiene algo mágico, algo rabioso, algo tan profundo que han querido ocultar, que han querido enterrar. Mi teoría de los fuegos es que estoy obsesionada con los corazones en resistencia y su trascendencia, a pesar de la descomposición. Y entonces aparece la llama, la chispa que todo lo enciende, a pesar de los metros bajo tierra. Es la raíz ancestral, dolorosa, usurpada y ultrajada de los fuegos de tantos y tantas. Pisa la tierra, písala, siéntela, salta y se agitará. El fuego nunca es casualidad. El fuego nunca es casualidad, son señales. Señales de una tierra que está viva, que late abajo y arriba. Nada volvió a ser lo mismo, y yo tampoco. Pisa la tierra, agita tu fuego y grita.